Este es de la clase que vamos a ver ahora. Y la que quedó pendiente es la clase 2. Veamos hasta dónde está el ejercicio. Por acá. Intentaron resolver el ejercicio. Sí. Muy bien, vamos a comprarle. ¿Cuánto es el valor de la densidad que les resultó por ahí? Ahí me dio 8.55 por 10 a la menos 1 gramos por centímetro cúbico. Sí, por ahí anda el valor. Vamos a ver cómo llegamos a eso entonces. Bien, acá está el enunciado que habíamos propuesto y qué bueno que lo han trabajado. Tenemos el potasio con una estructura PCC, una masa atómica de 39.09 gramos por mol y el radio atómico de 2.314 Armstrong. Ya también hemos mencionado antes las equivalencias con respecto a los diferentes submúltiplos que vamos a tener acá en los parámetros de red. Y lo que nos pide entonces es calcular la densidad teórica. El video representativo para la comprensión de la estructura también ya lo habíamos mostrado. Entonces nos vamos a trasladar a la siguiente diapositiva. Por favor, acá me confirman si pueden visualizar lo que voy a ir escribiendo acá en color rojo. ¿Visualizan? Sí, ingeniero. Muy bien, excelente, gracias. Entonces tenemos el potasio, ¿verdad? Es el potasio con una estructura cúbica centrada en el cuerpo y por lo tanto de esto nosotros podríamos acá ya deducir o recordar más bien que el parámetro de red es su relación con el radio atómico. ¿De qué forma? ¿Cuál es la expresión matemática que tenemos aquí? ¿Se acuerdan? 4SCR es parte de la ecuación que deducimos sobre raíz cuadrada de 3. Bien, el dato que nos da en el enunciado por acá tenemos el radio atómico, 2.314 Armstrong. El radio atómico lo podemos escribir entonces, vamos a escribir primero el valor que nos da acá, 2.314 Armstrong, que también tiene su equivalente en centímetros. ¿Con cuánto de equivalencia? Si colocamos esto a centímetros, ¿cómo quedaría? ¿Recuerdan a qué es equivalente un Armstrong? Por aquí lo vamos a poner. A 1 por 10 a la menos 7. Muy bien, aquí sería un Armstrong igual a ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 7. Seguro. Es 1 por 10 a la menos 8. 1 por 10 a la menos 8. Muy bien, acá. Centímetros. Acá se nos va esto y ya tenemos el radio atómico en estas unidades. Sería 2.314. Entonces acá lo que deberíamos escribir, 2.314 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Por qué lo vamos a informar a centímetros? Permítame un momento, las mascotas. Bien, ¿por qué lo vamos a transformar a centímetros? Porque la densidad muchas veces siempre se trabaja en unidades de gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, de ahí la importancia de hacer esta equivalencia, esta conversión. Ahora, incluso como ya conocemos cuál es el parámetro de red, su expresión, vamos a hacer la sustitución para que dejemos todo lo más explícito posible. 4SCR, aquí 2.314 por 10 a la menos 8, estos ya son centímetros, dividido entre la raíz cuadrada de 3. Si me ayudan con el cálculo acá, para confirmar cuánto es el parámetro de red.
¿Será que les da un valor de 5.343 por 10 a la menos 8 centímetros? ¿Pueden confirmar ese valor? Sí, eso da. Muy bien, gracias. Ahora incluso podemos hacerlo todavía siempre bastante explícito. Este parámetro de red nos va a servir para calcular el volumen de la celda unitaria. Ese volumen de la celda unitaria, como es un cubo, la estructura es cúbica, como lo dice el enunciado acá, entonces el parámetro de red es elevado al cubo para poder encontrar su volumen. Entonces podemos hacer esta sustitución acá y sacar antes el parámetro de red, perdón, el volumen a partir del parámetro de red. 5.343 por 10 a la menos 8. Recordemos que estos son centímetros, todo esto elevado al cubo. ¿De cuánto resultará entonces el volumen? Si me ayudan también con este cálculo a comprobarlo. Este sí, hagámoslo por favor, porque esto no lo saqué por aparte. En la ecuación podemos directamente sustituir esto cuando nosotros aplicamos. Diga. A mí me dio 1.526 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. 1.526, muy bien, por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. ¿Los demás pueden confirmar este valor? Confirmo. Sí. Confirmo. Muy bien, gracias. Vamos a marcarlo acá. Tenemos el volumen por aparte. Les decía que eso lo podemos calcular, si ustedes quieren hacerlo de esa forma, antes, o la expresión completa del volumen, sustituirla de una vez en la expresión de la densidad. Recordemos que la densidad también es una definición que ya abordamos anteriormente. Se trataba de multiplicar el número de átomos por celda por la masa atómica del elemento que estemos estudiando. Si las líneas no me salen rectas acá, no se vayan a reír, porque cuesta un poco dibujar o escribir en este caso con esto. Entonces esto es dividido entre el número de Avogadro, o si queremos poner antes el volumen de la celda unitaria, por el número de Avogadro. Esos son los parámetros o los valores que necesitamos sustituir acá. Observemos que ahí aparece el volumen, ¿verdad? Entonces, o bien escribimos directamente A al cubo o lo calculamos antes. Y es a elección de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el número de átomos por celda si esta estructura es una cúbica centrada en el cuerpo? ¿Cuánto es ese valor? Número de átomos por celda. Serían 2. Tenemos 2 átomos por celda, muy bien. Aquí vamos a indicar 2 átomos por celda. Sustituimos 2 átomos por celda. La masa atómica, ya el problema también nos dice que tenemos una masa atómica de 39.09 gramos por mol. De una vez vamos a sustituir acá 39.09 gramos por mol. Voy a colocar todas las unidades para que veamos que al final se simplifican y solo vamos a tener la densidad, que son gramos sobre centímetros cúbicos. El volumen de la celda unitaria, ya acá lo calculamos de 1.526 por 10 a la menos 22. Esto multiplicado por el número de Avogadro, que ya sabemos que es 6.022 por 10 a la 23. Si me ayudan también con este cálculo, me confirman cuánto resulta. A mí me dio 0.8507 gramos sobre centímetros cúbicos. 0.85, ¿qué otro número por acá? 0.7. 0.7. Bueno, podemos aproximarlo a uno acá.
Muy bien, gramos sobre centímetros cúbicos. ¿De dónde sale eso? Observen que, bueno, acá no le coloqué las unidades al Avogadro, pero son átomos por mol. Para que veamos, estos átomos que están acá, lo voy a indicar con otro color. Los átomos que están acá se simplifican con los átomos del número de Avogadro. El mol igual se simplifica con el mol que aparece acá abajo. En el volumen, aquí son centímetros cúbicos por celda. Este es un dato importante que algunas veces conviene escribir el volumen con unidades de centímetros cúbicos por celda, con el objetivo de que esta celda que está acá se simplifique con la que tenemos acá y solo nos quedan, observen, gramos que tenemos aquí sobre centímetros cúbicos. Y esa es la respuesta que tenemos para la densidad. Este valor que acabamos de calcular. Preguntas. Está sencillo, ¿verdad? Relativamente sencillo. Podemos encontrar, incluso en el proceso inverso, nos pueden dar la densidad y nos pueden preguntar cuál es el radio atómico o cuál es el parámetro de red. O nos pueden dar todos estos datos de la densidad, masa atómica, el parámetro de red o radio atómico y preguntarnos qué tipo de celda es. ¿Cómo haríamos para responder una pregunta como tal? Para responder qué tipo de celda es. Si nos dan todo, imagínense, todo lo que tenemos acá. Por ejemplo, densidad, nos dan el parámetro de red o el radio atómico, ¿sí? Y la masa atómica. ¿Cómo haríamos para saber qué tipo de celda tiene ese material? Despejar en la fórmula el tipo de celda y luego operar esos valores. Despejar en la celda el número de átomos por celda, porque este dato que tenemos aquí es el que nos va a dar la primera característica de qué tipo de celda es. Si nos resulta 2 átomos por celda, pues automáticamente nosotros decimos es una celda PCC. Si nos resultase acá 4 átomos por celda, es lo que vamos a descubrir ahora en esta clase, debe ser la FCC, y si resultasen 6 átomos por celda, pues puede ser la HCC. Es una forma entonces de descubrir qué tipo de celda puede tener a partir de los otros parámetros. Bien. En las tablas periódicas, las que son bastante completas, ustedes van a encontrar estos valores de las estructuras cristalinas acompañando la simbología de cada uno de los elementos químicos. Pero repito, no todas las tablas periódicas lo tienen, sino las que son un tanto más completas. Ahí viene indicado qué tipo de estructura cristalina forma. Bien, con eso entonces finalizábamos esta clase número 2 de esta unidad y ahora nos trasladamos a la última clase de esta unidad. Bien, llevamos 80 asistentes y vamos acá. ¿Se visualiza y se escucha? Sí, Muy bien, excelente. Vamos a abordar ahora las características principales de la celda FCC. ¿Cuál dijimos que era el nombre de la celda FCC? Y precisamente sus siglas vienen de su nombre en inglés, ¿verdad? FCC. Esta nos tiene que dar la idea de que siempre sigue siendo una estructura cúbica. Observemos acá, estructura cúbica centrada en las caras. Eso es FCC. Estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, la idea acá es que un átomo asociado al punto de red va a estar ubicado en el centro de las caras. Si esta es una cara del cubo, entonces aquí hay un átomo. Si esta es otra cara del cubo, aquí tenemos otro átomo. Esta cara de enfrente que tenemos acá también tiene asociado un átomo en su centro. Y así cada una de las 6 caras que tiene la estructura. Podemos ver los diferentes esquemas de representación aquí con esferas sólidas
donde se forma siempre el cubo y la distribución que se tenga de los átomos en sus centros de cara. Y cuando hacemos el plano de corte, paralelas se necesitan para formar la estructura FCC. Vemos acá que siempre hay porciones de átomos en las esquinas del cubo o en los vértices del cubo, y también hay partes de átomos acá en los centros de cara. Esto que alcanzan a ver acá y acá también. Y que se supone tiene las 6 caras que forman este cubo. Entonces, nuestro objetivo siempre es calcular las características como el parámetro de red, el número de coordinación, el factor de empaquetamiento, que caracterizan a esta celda FCC. Iniciamos. ¿Cómo sacamos el número de coordinación? Y espero que ya hayan adelantado respecto a ese sentido de abstracción que mencionábamos que debemos tener acá para poder visualizar y poder contar esa cantidad de átomos que están en contacto con un átomo en particular y que también debe cumplirse para cualquier átomo que nosotros seleccionemos. Aquí tenemos 2 estructuras FCC. Observemos acá que tiene átomos en sus centros de cara, estos que ven acá. Hay 4 átomos aquí en color verde para esta celda que tenemos acá. También aquí hay 10. ¿Perdón, alguien consultaba o quizás activó accidentalmente el micrófono? Bien. Entonces mencionábamos, para poder visualizar el número de coordinación, vamos a seleccionar un átomo en particular. En este caso podemos seleccionar este átomo que se encuentra aquí en este centro de cara de esta celda, en este plano superior, en esta cara que tenemos aquí. Supongamos que vamos a analizar este y vamos a someterlo a prueba para saber con cuántos átomos está en contacto. Ese átomo será exactamente este átomo que está aquí en el plano inferior de la siguiente celda unitaria que se podría dibujar sobre esta. Es decir, que este plano que tiene los átomos en color amarillo que ustedes ven por acá es el mismo plano que está acá de esta estructura. Si contamos, entonces este átomo está primeramente haciendo contacto con estos y además de eso, abajo de haciendo contacto con los átomos que están en el centro de cara, que tiene alrededor este cubo acá, 1, 2, 3, y el que está acá atrás, no se ve, tiene otro átomo que está en contacto. Si dibujamos el FCC que está arriba, recordemos que este plano en amarillo es el mismo plano que está acá abajo, entonces central va a estar en contacto también con los átomos de centro de cara de la celda que está arriba, es decir, estos otros que están acá en verde. Son 4 átomos porque el que está atrás no se visualiza, ¿verdad?, en esta imagen. Entonces, si contamos, tenemos 4 más 4 de este plano amarillo más estos 4 de otro plano verde, forman 12 átomos con los que está en contacto ese átomo que hemos sometido a estudio. Juntos lo vamos a visualizar como está acá en la siguiente imagen. Aquí están dibujadas 2 celdas unitarias adyacentes, acá inferior y superior. Dentro de esto está el átomo que nosotros estamos sometiendo a estudio. Se descubre que hay 12 átomos con los que está interactuando acá, haciendo contacto, por lo tanto, el número de coordinación de la estructura es 12. Primer valor característico. Número de coordinación de 12, como ya lo habíamos indicado por acá. Más para tenemos entonces hay un átomo, pero ahí debemos sumarle los que están acá, las fracciones que están de los centros de cara. Sabemos que tenemos 6 caras en el cubo y cada uno de estos estructuras que se forma, ya sea arriba, abajo, a un lado, derecha o izquierda o abajo por acá,
siempre va a estar partido por 2, compartido entre 2 celdas. Entonces estos participan en un medio. Son 6 caras por un medio cada uno, entonces forman en totalidad otros 3 átomos. Tales que podemos totalizar que al multiplicar un octavo por 8 vértices nos resulta un entero más un medio en el que participan los descensos de cara. Por las 6 caras tenemos 3 átomos en totales y al final la suma resulta de 4 átomos por celda unitaria. Esto es lo que corresponde entonces y lo necesario para formar la estructura FCC. Ya llevamos 2 características, número de coordinación de 12 y 4 átomos por celda. Ahora, ¿cómo sacamos la relación del parámetro de red con el radio atómico? Siempre vamos a tomar la dirección más compacta. Igual, aquí podemos ver en este plano de corte de las caras que las direcciones más compactas son precisamente donde está haciendo contacto este átomo con el átomo central de la cara y este otro átomo, es decir, la diagonal que está justamente en las caras del cubo. Entonces la deducción será un tanto más sencilla con respecto a la de la BCC. Acá tenemos el esquema representativo de esta diagonal. Aquí tenemos una vez R más 2 veces R más otra vez R, resultan 4 veces R. ¿A qué equivale esta diagonal? Pues ya sabemos también por Pitágoras y como lo hicimos en la sesión anterior, que como es un cubo, este cubo tiene aquí su parámetro de red A igual a este parámetro de red A por acá. Entonces, ya hemos indicado que si esta va a ser la diagonal, podemos ponerle B. B al cuadrado será entonces A cuadrado más A cuadrado. De donde resulta que B cuadrado es simplemente 2 veces A cuadrado. Si lo queremos despejar aún más, esto sería raíz cuadrada de 2 veces A cuadrado. Separando nos quedaría raíz cuadrada de 2 por A, ya que A, como está elevado al cuadrado, puede salir del radical. Entonces ahí tenemos que la diagonal también representa esta cantidad, raíz cuadrada de 2 por A, lo que tenemos precisamente acá. Y como eso es igual a 4 veces R, como ya dijimos, de acá solo falta separar el parámetro de red que puede tener un sub-0 acá o solamente A. Ya mencionamos las 2 nomenclaturas con las que podemos encontrarlos en los diferentes libros, textos que se han mencionado. Entonces tenemos que el parámetro de red es igual a 4 veces R sobre raíz cuadrada de 2. 4 veces el radio atómico sobre la raíz cuadrada de 2. Mucho ojo con esta diferencia. En la BCC aquí aparecía raíz cuadrada de 3. Ahora en la FCC, ahora aparece raíz cuadrada de 2. Ya tenemos otra característica. Vamos con el factor de empaquetamiento. Recordemos que el factor de empaquetamiento, incluso algunas veces ustedes van a encontrar que ese factor de empaquetamiento se representa con estas siglas, APF. Eso viene también de su nombre en inglés, factor de empaquetamiento atómico. Sabemos que esto es la cantidad de volumen, o centímetros cúbicos, o nanómetros cúbicos, o Armstrong al cubo, cualquier unidad que ustedes quieran trabajar, pero unidad de volumen. Tenemos acá la cantidad de átomos por celda multiplicado por el volumen de los átomos. Recordemos que esto lo estamos asumiendo como esferas sólidas, entonces aquí tendríamos 4 tercios de pi por el radio atómico al cubo. Ese volumen multiplicado por la cantidad de átomos que tiene la celda nos da el volumen total de los átomos. Ese volumen total de átomos dividido entre el volumen de la celda unitaria nos va a dar el factor de empaquetamiento. Recordemos que si estamos abordando la estructura FCC es cúbica, por lo tanto el volumen de la celda unitaria será parámetro de red al cubo. Repitiendo, porque estamos en el caso todavía de los sistemas cúbicos. Cuando ya pasemos a la HCP, ya no es igual el cálculo del volumen de la celda unitaria. Mucho cuidado con esto. Bien.
Ya sabemos cuántos son la cantidad de átomos por celda. Dijimos que son 4. Tenemos acá 4 átomos por celda. El volumen de un átomo, 4/3 de pi por radio al cubo, radio atómico, dividido entre el volumen de la celda unitaria, que es el parámetro de red al cubo. Igual acá podemos hacer la sustitución de que el parámetro de red es igual a 4 veces R sobre raíz cuadrada de 2, y vamos a observar que se va a simplificar el radio al cubo. Y con eso vamos a obtener una fracción. Acá tenemos 4, que son los 4 átomos por celda, por 4/3 de pi por R al cubo, entre 4 veces R, raíz cuadrada de 2, todo esto elevado al cubo, porque es el volumen de la celda unitaria. Y al despejar vamos a obtener que se simplifican los radios atómicos elevados al cubo y solo nos queda un número. Pi sobre raíz cuadrada de 18, si llegamos a esa deducción, o si utilizan de una vez la calculadora, 0.74. ¿Cuál es la idea que tenemos respecto a este valor? ¿Qué nos estará diciendo? ¿Alguien que pueda participar describiéndonos qué representa ese 0.74? Representa que los escucho. Él ocupa un 74% y el vacío. Muy bien. Significa que los átomos utilizan el 74% del espacio total de la celda y tiene espacios vacíos equivalentes a la diferencia, que serían 26%. ¿Es mayor o es menor que el factor de empaquetamiento de la BCC? ¿Recuerdan cuánto era el factor de empaquetamiento de la BCC? Sí, 0.68. 0.68, muy bien. Y este nos está resultando de 0.74. Por lo tanto, podemos decir que las estructuras FCC son estructuras cristalinas compactas. Hay un mejor ordenamiento para los átomos y lo tenemos acá en la FCC y se ve de manifiesto en que se aprovecha mejor el espacio utilizado por los átomos, 0.74. La BCC no es compacta y la FCC sí es compacta. Algunos ejemplos de materiales que podemos encontrar que tienen esta estructura cristalina: el aluminio, aquí tenemos su constante de red o su parámetro de red, en este caso en nanómetros. Tenemos también el cálculo del radio atómico a partir de la ecuación que anteriormente se dedujo. Acá despejando el radio, claro está, R igual a raíz cuadrada de 2 por A sobre 4. Así también aparece el cobre, el oro, el plomo, níquel, platino y la plata con estructuras cristalinas FCC. Su constante de red o su parámetro de red y su radio atómico. Para que se comprenda mejor cómo hemos encontrado estos valores característicos que, como siempre repito, decía un buen profesor, ya debemos inyectarnos en la sangre para que sea más fácil, vamos a visualizar este video. ¿Me confirman si se puede visualizar y se escucha? ¿Lo escuchan? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Muy bien. Pongamos atención entonces. Standard cubic unit cell has a particle at each corner and in each face, which are colored yellow here, but none in the center. The corner particles don't touch each other, but each corner does touch a particle in the face, and those in the faces touch each other as well. The actual unit cell consists of portions of particles at the corners and in the faces. 8/8 at the corners gives one particle, and half a particle in each of 6 faces gives 3 more, for a total of 4 particles. In this tiny portion of a face-centered cubic array, notice that a given particle has 4 nearest neighbors around it, 4 more above, and 4 more below, for a total of 12 nearest neighbors. Bien, acá alcanzan a observar con mejor claridad cuando nosotros realizamos 2 planos de corte para formar la estructura FCC, cómo ya aparecen la participación que tiene cada uno de los átomos acá. Y que cuando los totalizamos suman 4 átomos por celda. 8/8 at the corners gives 1 particle, and half a particle in each of 6 faces gives 3 more, for Dato a total of importante. 4 particles.
In this tiny portion of a face center, aquí pueden observar que se hace también el análisis respecto a los átomos que están en los centros de cara para visualizar o contabilizar 12 átomos por celda, los que están en contacto. cubic array, notice that a given particle Observen que los primeros que pulsan acá, dan destellos de luz, son los que están en los centros de cara de las caras superiores de las celdas unitarias, de las celdas que están acá abajo. has 4 nearest Después los de centros de cara de las otras celdas que están dibujadas arriba, cada uno en su respectiva cara por acá. neighbors around it. 4 more above and 4 more. Y por último también de centros de cara que están acá, en las otras caras de las celdas que están abajo, totalizando 12. Igual podemos seleccionar cualquiera de los átomos que están incluidos acá, asignados a los puntos de red, y vamos a llegar a totalizar siempre 12 átomos. Entonces es buena práctica que todos tratemos de visualizar ese aspecto de cómo contabilizar el número de coordinación. Para formar las estructuras, claro está que se sigue siempre una secuencia de apilamiento de átomos. El ordenamiento que estos llevan, la secuencia, se llama plano de apilamiento compacto. Vamos a distinguir alrededor de 3 planos de apilamiento, 3 planos distintos de apilamiento de átomos para poder formar la estructura FCC. Esta es la que quizás es un tanto más complicada de visualizar por el hecho de tener esos 3 planos de apilamiento compacto. Se inician por acá. Observemos que aquí tenemos el plano A, que solamente estará constituido por un átomo. Después de apilar este plano A, se coloca sobre él el plano B, que está formado, observen acá esta estructura, por este átomo de este vértice, por el átomo de centro de cara de la cara posterior o la cara trasera que tenemos acá, el de centro de cara de esta cara lateral que tenemos aquí, y estos otros 3, el del vértice que se tiene acá, el de la esquina que se tiene posterior acá, y del centro de cara de esta base que tenemos aquí. Entonces forman 6 átomos este plano de apilamiento. Posterior a que se ha colocado el plano B, se coloca el plano C, que sería un tanto similar al anterior, pero tomando en cuenta estos átomos. El que tenemos acá en la esquina, estos 2 de centro de cara, y el de la esquina, centro de cara, y esta esquina que tenemos acá. Cuando se ha colocado eso, entonces ya se repite la secuencia de ordenamiento y vuelve a colocarse un plano A. Entonces, en esta dirección es como se arma realmente la estructura FCC. Y por eso es que cuesta visualizarlo. No es así como la BCC o incluso la HCP, que lo vamos a ver a continuación. Para comprender mejor esto de los planos de apilamiento y por qué también la FCC es más compacta que la HCP, traigo acá este otro video representativo. ¿Me confirman si se logra visualizar? ¿Se escucha y se visualiza? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Excelente. Veamos acá. Lo primero que va a aparecer es la secuencia de apilamiento para una celda cúbica simple, después la cúbica centrada en el cuerpo y después un mejor ordenamiento para la celda FCC, cúbica sentada en las caras. The 3 cubic unit cells arise. Arrange a layer of spheres in horizontal and vertical rows. Note the large diamond-shaped space among the particles. Placing the next layer directly over the first gives a structure based on the simple cubic unit cell. Those larger spaces mean an inefficient use of space. In fact, only 52% of the available volume is actually occupied by spheres. Because of this inefficiency, the simple cubic unit cell is seen rarely in nature. A more efficient stacking occurs if we place the second layer over the spaces formed by the first layer, and the third layer over the spaces formed by the second. That simple change leads to 68% of the available volume occupied by the spheres and a structure based on the body-centered cubic unit cell.
Many metals, including all the alkali metals, adopt this arrangement. For the most efficient stacking, shift every other row in the first layer so the large diamond-shaped spaces become smaller triangular spaces, and place the second layer over them. Then the third layer goes over the holes visible through the first and second layers. In this arrangement, called cubic closest packing, spheres occupy 74% of the volume. Note that it is based on the face-centered cubic unit cell. Bien, alcanzaron a visualizar lo complejo que resulta el apilamiento de los planos para la FCC y cómo se realizan esos planos de corte. Para al final de cuentas, observemos girarla y que se visualice propiamente que esta es una cúbica centrada en las caras. Bien, espero que con este video haya quedado un tanto más claro cómo es que se forma, y esto es un buen recurso para cuando ustedes armen sus celdas unitarias, si es que todavía no las han armado para la primera tarea que se les ha asignado. Esa es una forma bastante práctica de apilamiento. Seguir siempre la secuencia de los planos que se van ordenando, como los que tenemos aquí. Colocan un átomo, colocan 6 átomos después otros 6 átomos acá invertidos en el orden, y después un átomo acá. Giramos y ya tenemos la estructura FCC. Preguntas. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Aún no nos perdemos? Ingeniero, una duda. Anteriormente se hizo un cálculo para determinar qué tan compacta era la estructura FCC, que dio 0.74, sí. Y que la anterior había dado un valor mucho menor, ¿verdad? Sí. De la FCC. La pregunta, ¿de qué valor se le puede decir en adelante se estima que una estructura es más compacta que la otra? El 0.74 le da esa referencia. Desde ahí en adelante sería. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Aunque prácticamente serán pocos los casos en los donde va a encontrar un valor superior al 0.74. Ese es el que se toma como base siempre y comparación para todos los demás. Por eso es que aparece y de siempre se aclara que la FCC es una de las más compactas que se pueda tener. Bien. Muy buena pregunta. Esas pueden ser preguntas de examen. Así que mucho ojo con esos detalles. Para concluir el análisis de esta FCC, vamos a resolver un ejercicio. Dice por acá, el níquel posee una estructura FCC, una masa atómica de 58.71 gramos mol y una densidad teórica de 8.902 gramos sobre centímetros cúbicos. Lo que nos pide es calcular el valor de su radio atómico y además que lo calculemos en nanómetros. ¿Cómo vamos a resolver eso? Bien, observen que ahora tenemos la densidad. ¿Tienen idea por qué se habla de una densidad teórica acá? ¿Por qué se aclara una densidad teórica? Tenemos una FCC. Y quizás vamos a colocar acá los datos. ¿Qué características conocemos ya de la estructura FCC? Datos que ya llevamos en la sangre. Número de átomos por celda, ¿cuántos son? 4. 4, muy bien. Tenemos 4 átomos por celda. ¿Y qué más conocemos? La relación de R con la A. Sí, podemos poner que A es igual a 4 veces R sobre raíz cuadrada de ¿cuánto? De 2. De 2, muy bien. ¿Qué más? Podemos poner el número de coordinación de 12, pero para el cálculo, por el momento, no será útil. Solamente estos dos valores. Tenemos el dato de la densidad. 8.902. No me han respondido aún la pregunta que hice de por qué se aclara que debe ser teórica. Si no, se las ponemos para el examen. Y lo que nos pide es que calculemos el radio atómico. De igual forma,
¿de dónde podemos sacar ese valor de radio? Vamos a ver qué camino seguir. Si conocemos la densidad, de aquí nosotros podemos despejar el volumen de la celda unitaria. Si conocemos el volumen de la celda unitaria, ¿qué puedo conocer? Siempre es bueno trazarse un camino para tener idea de qué tengo, hacia dónde voy, qué camino voy a escoger. Si conozco el volumen de la celda unitaria, puedo conocer el parámetro de red. Si conozco el parámetro de red, de aquí ya puedo despejar el radio atómico. Y con eso solucionamos el problema. Bien. Agreguemos datos de masa atómica. Dice que tenemos acá de 58.71 gramos por mol. Ahora, ya dijimos de la densidad, que conocemos que es el número de átomos por celda. Esto multiplicado por la masa atómica. Si dividimos esto entre el volumen de la celda unitaria y lo multiplicamos por el número de Avogadro, de aquí nosotros podemos despejar que el volumen de la celda unitaria será número de átomos por celda. Estoy tratando de hacerlo todo lo más explícito posible para que no se pierdan cuando ustedes estén repasando los temas. Aquí solo pasa la densidad a dividir y se multiplica por el número de Avogadro. Cuando conozcamos el volumen de la celda unitaria, incluso nosotros acá podemos indicar que como sigue siendo una FCC, es una cúbica, el volumen de la celda unitaria sigue siendo parámetro de red al cubo. Mucho cuidado con esto, sigue siendo una estructura cúbica. Entonces aquí incluso directamente pueden sustituir que esto es A al cubo. Mantenemos la forma acá de la ecuación. Densidad, número de Avogadro. Y aquí solo sacamos raíz cuadrada. Raíz cúbica, perdón. Aquí tendríamos raíz cúbica y de una vez vamos a sustituir los valores. Número de átomos por celda, ya lo indicamos anteriormente, son 4 átomos por celda. La masa atómica, 58.71 gramos por mol. La densidad, 8.902 gramos sobre centímetros cúbicos y el número de Avogadro que ya conocemos, 6.022 por 10 a la 23. Muy bien. Con esta información lo voy a hacer a este lado y con ayuda de ustedes, para que no se duerman, ¿de cuánto resulta el parámetro de red? 3.53 por 10 a la menos 8. 3.53, ya aproximado. ¿Qué número le resultó después del 3? 3.5251. Muy bien, entonces sí, dejémoslo con 3.53 unidades. Por 10 a la menos 8 centímetros. Centímetros. ¿Por qué resultó en centímetros? Porque la densidad la hemos utilizado en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces el parámetro de red acá se obtiene en centímetros, pero la pregunta es en nanómetros. ¿Cuánto da eso en nanómetros? Híjole, no dejé otro espacio por acá. Vamos a crear otra lámina en blanco. Ustedes pueden ir haciendo la conversión y solo decirme ya cuál es el valor. Recordemos cuál es la equivalencia para el nanómetro y los centímetros. Aquí vamos a poner entonces el parámetro de red que resultó de 3.53 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Por qué factor debo multiplicarlo para pasarlo a nanómetros? Un nanómetro es igual a ¿cuántos centímetros? Vamos, rápido. Ya debemos llevar esto en la sangre. 1 por 10 a la menos 7. Muy bien. Excelente. Aquí está. Si hacen la operación,
¿De cuánto va a resultar esto por acá? Si no tienen calculadora, aquí sería por 10 a la más 7 y esto ya nos da en nanómetros. ¿Cuánto daría eso? $0.353 0.353 nanómetros. Muy bien. Tenemos el parámetro de red. Como ya dijimos, que nuestra pregunta es ¿cuánto vale el radio atómico? Solo despejamos. Sabemos que esto es igual a 4 veces R sobre raíz cuadrada de 2. Y aquí vamos a despejar el radio. Aquí tendríamos raíz cuadrada de 2 por A sobre 4. Ya lo tenemos esto en nanómetros, 0.353 nanómetros. Y dividámoslo entre 4. ¿De cuánto resulta entonces el radio atómico? $0.12. Dejémoslo con 3 decimales. Le resulta por acá 0.125. Sí. Muy bien, dejémoslo acá con 3 decimales. En el examen va a ser bastante explícito indicar el número de decimales que van a reportar en la respuesta. Bien, entonces tenemos acá radio atómico 0.125 nanómetros. Incluso hubiésemos podido hacer esta conversión hasta el final, trabajarlo todo en acá centímetros, obtener el radio acá en centímetros y después trasladarlo a nanómetros. En cualquier momento ustedes pueden hacer la conversión. Lo importante es llegar a la respuesta de lo que nos piden. Preguntas. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Todo comprensible? Sí, ingeniero, solo si puede regresar a la diapositiva anterior, por favor. Veamos acá. ¿Está copiando el ejercicio? Sí, gracias. Muy bien. ¿Ya podemos avanzar? Ingeniero, gracias. Muy bien. Vamos ahora a la tercera y última celda que nos interesa conocer bastante acá. Es la celda HCP, la celda hexagonal compacta. Y aclaramos compacta porque hay una celda hexagonal simple, ¿verdad?, que no lleva átomos en el centro del cuerpo. Vamos a estudiar la más complicada, la que lleva un plano de átomos en su interior. ¿Cómo lo estamos viendo por acá? Observemos que este es un hexágono formado por átomos colocados en los vértices, asignados a puntos de red, y en el centro del cuerpo se tiene un plano formado por 3 átomos, estos 3 átomos que tenemos acá. Aquí vamos a tener la complicación de otro parámetro de red, porque es un prisma hexagonal, ¿verdad? Va a ser distinta la altura a este parámetro que tenemos acá. Y se va a hablar entonces de la relación C sobre A. Una relación ideal que vamos a mencionar más adelante y las relaciones reales que tienen los elementos que presentan este tipo de estructura. Primero, vamos a determinar el número de coordinación. Número de coordinación de 12. Si hemos comprendido lo anterior, veamos quién de ustedes podría participar contando esos 12 átomos. ¿A dónde están? En esta celda, por ejemplo, que está aquí. O esta que ustedes ven por acá. ¿Cuál es el átomo que resulta más fácil de analizar? ¿Cuál elegirían? ¿Uno de estos vértices? ¿O este que está en el centro de cara? ¿O estos que están aquí, en el centro del cuerpo? Del centro. ¿Del centro del cuerpo? Sí. Del centro de cara. El de centro de cara, sí, es el más sencillo y más práctico de analizar, ¿verdad? Este que tenemos acá. Si alcanzamos a observar este centro de cara, tenemos acá 6 átomos que lo están tocando. Solo ahí ya contabilizamos entonces 6 átomos.
pero también este está siendo tocado por los de centro de cuerpo que están acá. Este plano que tiene 3 átomos. Entonces ahí ya utilizamos 6 más 3 son 9. ¿De dónde es que aparece entonces ese número de declinación de 12? ¿De dónde creen que aparece? De los otros 3, que serían el centro de la otra celda. Muy bien, cuando dibujamos la otra celda nosotros acá arriba o colocamos otra celda de átomos, este plano es el común para las dos celdas, que ya se contabilizó. Entonces los que estarían en contacto serían los otros 3 átomos de este plano de centro de cuerpo que estarían acá ubicados sobre este. Totalizaríamos los otros 3 que faltan para cumplir con los 12 átomos acá como el número de coordinación con los que está haciendo contacto un átomo en particular. Eso lo podemos visualizar acá también. La celda HCP es más sencilla de construir. Observen que aquí solo vamos a tener 2 tipos de planos de apilamiento. El plano A, acá, que tiene esta base. El plano B formado solamente por los 3 átomos del centro del cuerpo. Y nuevamente cae sobre ese plano otro plano A. Entonces la secuencia de apilamiento para un material perfecto será AB, 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 la secuencia de los planos que se apilan para formar esa estructura. Y repito, un material perfecto. Ya en la unidad número 3, con la ingeniera Leila, ustedes van a ver los defectos que puedan presentar este ordenamiento, que siempre los vamos a encontrar, ¿verdad? Pero que será deber de nosotros utilizarlos a nuestra conveniencia para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales. Bien. Entonces, para contabilizar eso, ya mencionamos, vamos a tomar como base este átomo, que sería este átomo que está aquí, en ese plano. Este que ustedes están viendo por acá, sería ese átomo del centro de esa cara, que también está aquí en rojo, este que está acá. Entonces, se está haciendo contacto por los 6 que tiene de este plano, los 3 que están abajo de este plano B, y los 3 que están arriba del mismo plano B que se coloca de la otra celda unitaria que se podría dibujar arriba, tal y como lo vemos en esta secuencia acá. Este sería el plano A, este es el plano B de su celda y este es el plano B de la otra celda que se puede estar dibujando arriba. Con lo cual se contabilizan los 12 átomos que están en contacto con este átomo en particular. Y de igual forma, ustedes pueden tomar cualquiera de estos que tenemos aquí y deberemos llegar a concluir que tiene también 12 átomos que están tocándolo. Seleccionar una de las orillas es un tanto más complicado porque debemos dibujar todas las celdas unitarias que estarían adyacentes a ella. Pero buena práctica para que logremos mejorar nuestro sentido de imaginación en el espacio. Bien, número de coordinación de 12. Ahora, ¿cómo calculamos el número de átomos por celda necesarios para construir esta estructura? Aquí va lo complicado. En los libros, por lo general, se hace el análisis de la estructura completa, la HCP completa, y van a llegar a concluir que tiene 6 átomos por celda, tomando todo el prisma hexagonal. Una forma de llegar a ese mismo resultado, pero de una forma más compleja, y lo vamos a hacer así precisamente de la forma más complicada, para que después puedan decir ustedes que en clase sí se les explica lo más complejo y se les deja el examen para lo más sencillo, ¿verdad? No al revés. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La celda HCP también puede dividirse en otras mini celdas que son llamadas celdas primitivas, como la que tenemos aquí. ¿Es cierto o no es cierto esto? Que un hexágono o un prisma hexagonal lo puedo dividir en 3 celdas, como vemos por acá. Esta que está representada por acá es una celda primitiva, donde se tienen átomos asignados en este centro de esta cara, átomo 1, que también tiene las mismas características que este átomo 1, este otro átomo también marcado con 1, y este que tenemos acá marcado con 1. Los átomos marcados con 2, que están indicados en los centros, aquí, en los vértices, átomo 2, átomo 2, átomo 2 y átomo 2, también tienen las mismas características. Y con átomo 3 se está indicando las que están en el centro del cuerpo. Esto que tenemos aquí o estos que están acá. Bien. Entonces,
Entonces, si lo hacemos por el análisis por celda primitiva, que como repito es lo más complicado, vamos a contabilizar aquí alrededor de 2 átomos por celda. Como son 3 celdas primitivas las que pueden formar en totalidad una HCP completa, entonces si cada una de ellas tiene 2, en total van a formar 6 átomos por celda. Pero ¿de dónde resulta que esto tiene 2 átomos por celda? Se logra distinguir acá la celda primitiva que se está separando. Sí. Muy bien. Vamos a ver, aquí viene lo complicado. ¿En cuánto creen que está participando los átomos marcados con 1? Si tomamos como base este que está acá. Se visualiza el puntero del mouse, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿con cuántas celdas primitivas creen que hace contacto este átomo 1? Por ahí dijeron un número, 3. Vamos cerca, pero falta todavía. Nuevamente, ¿con cuántos átomos, con cuántas celdas primitivas imaginan ustedes que se está dividiendo este átomo 1? Con 6. Sería un sexto. Sí, muy bien. La participación es un sexto porque, como bien dijeron por ahí, se está partiendo o dividiendo entre 6 celdas. ¿Cuáles son esas? Una que nosotros podríamos indicar si hacemos la división por acá. Vamos a ver si me sale recta esta línea. Si pasamos esta línea, ahí ya se está partiendo la otra porción restante de la celda y visualizamos, ahí hay 3 celdas primitivas. Esta que se dibujó inicialmente, esta otra que se tiene acá y esta otra que aparece acá. Entonces aquí primeramente se está partiendo por 3. Pero sucede que como nosotros aquí podemos dibujar otra celda HCP acá arriba, este que está acá, si trazamos las líneas acá, nosotros podríamos llegar a montar otra celda HCP, más o menos así. El espacio no va a dar la disponibilidad, pero podríamos tener esto así. Ahí ya estamos mejorando nuestro sentido de abstracción. Igual, aquí podemos formar nuevamente otras celdas primitivas. Vamos a ver si resulta un poco aquí y aquí. Entonces se está dividiendo con otras 3 que están acá arriba. Por lo tanto, este átomo marcado con 1 se está partiendo entre 6. Este también tiene las mismas características, este también y este también. 4 átomos de la celda primitiva que están participando en un sexto. Ahora la pregunta, nuevamente, ¿con cuántas celdas imaginan ustedes que se está partiendo o se está dividiendo los átomos marcados con el número 2? Un doceavo. ¿Perdón? Un doceavo. Un doceavo. Muy bien. ¿De dónde sale ese doceavo? Podríamos imaginar acá que este está participando en un doceavo. Este otro, este que tenemos acá y este que está por acá. Lo que tenemos que hacer es dibujar celdas HCP adyacentes para acá y otra que está indicada para acá. Como cada una de las HP que se forman tienen 3 celdas primitivas y se pueden colocar 6 alrededor de acá, entonces vamos a contabilizar ese doceavo entre las que se está participando acá. Ya vamos a ver una mejor imagen para que comprendamos esto. Por el momento ya vamos con el 1 que participa en un sexto y los 2 que participan en un doceavo. Si hacemos o contabilizamos eso, vamos a indicar que los átomos acá, la nota, ya mencionamos que es un sexto para los átomos 1, para los átomos 2 es un doceavo, y estos totalizan entonces alrededor de un átomo por celda. Observemos, 4 por un sexto nos da, aquí sería 2 tercios, más 4 por un doceavo sería 1 tercio, 2 tercios más 1 tercio son 3 tercios, que es 1, lo que tenemos acá. Solamente los átomos 1 y 2 totalizan un átomo por celda.
Pero como en la celda primitiva que se ha seleccionado también queda atrapado un átomo completo, como lo vemos por acá, estos planos de 3 átomos que tenemos acá, entonces ese entero más los que suman todos estos, que suman 1, tenemos en total 2 átomos por celda para la estructura primitiva. Recalco esto, primitiva. Si no lo vimos anteriormente, aquí vamos a ver una vista más general, una vista superior. Imaginemos que vamos a ver esta división de la celda HCP en celdas primitivas desde aquí. Por aquí va a estar el ojo. Cuando lo representamos por aquí, ¿verdad? Representación de la vista. Bien. El plano 1 representado con color verde, el átomo 1, perdón, con color verde y el átomo 2 con color rojo. Bien. Esta es la primera celda HCP. ¿Dónde está ubicado el átomo 1 y 2? Aquí están. Color verde y color rojo. ¿Se visualizan bien los colores acá? Sí. Muy bien. Primera celda primitiva que se dibujó, esta que está aquí. La tenemos aquí en amarillo. Entonces aquí, de aquí para acá, ya toda esta periferia forma la otra celda primitiva y esta otra que está acá forma la otra celda primitiva. 3 celdas primitivas forman la HCP total. Muy bien. Observemos que el átomo en verde, que es el 1, se divide en estas 3 y las otras 3 que ya dijimos que se pueden montar acá arriba. Son 6. Participación, 1/6. El de rojo es el que un tanto complica algunas veces comprender por qué es 1/6. Un doceavo, perdón. Porque se pueden formar alrededor de él 6 celdas primitivas, colocando una celda HCP completa, dentro de la cual también se pueden formar 3 celdas primitivas. Aquí tenemos la tercera primitiva, la cuarta primitiva. Pero también podemos formar otra HCP aquí. Y esa otra HCP total dividirla también en celdas primitivas. La quinta celda primitiva y la sexta celda primitiva que tenemos aquí. Observemos que este átomo en rojo, entonces aquí está siendo dividido por estas 6 celdas primitivas que estarían abajo de él, pero también como se pueden dibujar otras celdas HCP arriba, serían otras 6 celdas primitivas acá que totalizan 12. 12 partes en las que se está dividiendo el átomo 2. Ahora sí se visualiza mejor. Pregunta. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces aclarado de mejor forma que este átomo 2 participa en un doceavo. Entonces esto es lo que tenemos aquí nuevamente. 4 por 1/6 más 4 por 1 doceavo más 1. 2 átomos por celda indicada para la celda primitiva de la HCP. Entonces, en los ejercicios algunas veces se acostumbra a aclarar en los problemas con estructuras HCP si lo vamos a hacer con la HCP total o con la HCP primitiva. Eso ustedes deben aclarar. Sea cual sea las opciones que elijamos, la respuesta siempre debe ser la misma. Si tomamos 2 átomos por celda o tomamos en total en la HCP 6 átomos por celda, puesto que si cada una primitiva tiene 2 y se pueden formar 3 en toda la HCP, entonces 2, 4, 6 átomos por celda son los que tiene la HCP total. ¿No se confunde con esto? ¿Está bastante claro? HCP total, 6 átomos por celda. HCP primitiva, 2 átomos por celda. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Algunos libros texto dicen también que cuando se forma la HCP primitiva, como la que tenemos acá, el plano de corte que pasa para formar todas estas estructuras, corta una porción de un átomo del plano interno y otra porción de ese otro átomo también de ese mismo plano interno. Entonces aquí, en estas imágenes, pueden observarse 2 porciones de átomos internos, pero esta fracción que queda acá, con esta otra que queda por acá, se complementan y siempre forman un átomo total. Estas que tenemos aquí son las que participan en un doceavo y las que tenemos acá,
las que participan en un sexto. Este que tenemos por acá. Para que se visualice mejor, video representativo. Me confirman si se puede escuchar y si se visualiza. Creo que este no tiene sonido, solo es el video. ¿Lo visualizan? Sí, ingeniero. Muy bien. Aquí solo algunos ejemplos de las estructuras de los materiales que presentan o elementos que presentan estas estructuras HCP. Se menciona acá que los cationes no están dibujados a escala. Plano A, el que está en color verde, plano B, el que está en color azul. Nuevamente plano A. La secuencia solamente es plano A, plano B, plano A, plano B. Observen cómo queda la estructura HCP. Cuando ya se realiza el corte y se va a dividir en las 3 celdas primitivas. Acá podemos ver las pequeñas porciones de un doceavo y las otras porciones de un sexto y el átomo entero que queda en la celda primitiva. Cada una de esas primitivas tiene en total 2 átomos por celda y la HCP total tendría entonces 6 átomos por celda. Bien. Hacer el análisis con la HCP total resulta bastante sencillo porque cada átomo de los vértices va a estar participando en un sexto, ya sabemos, y tendríamos que totalizar los átomos que están en el centro del cuerpo, que son 3 átomos en ese plano que vemos por ahí. Entonces resulta bastante sencillo y por eso es buena práctica que también hagamos el análisis respecto a las celdas primitivas. Otro dato importante es la relación de parámetro de red con el A con el C. Ya mencionamos que la altura es distinta al parámetro de red A, por lo tanto se acostumbra a indicar esta relación C sobre A. Las HCP ideal se supone que tiene una relación C sobre A de 1.633. Las demás estructuras van a rondar alrededor de este valor, los datos reales. Y para eso se tienen acá estos ejemplos. Por ejemplo, el cadmio, el zinc, el magnesio, cobalto, circonio, titanio, berilio. Porque estos elementos presentan buenas propiedades mecánicas, observen acá porque tienen una estructura HCP. El porcentaje de desviación respecto al valor ideal de 1.633, observen que para el zinc, por ejemplo, es mayor esa relación C sobre A. Para algunos otros, como el circonio, es menor, 1.593. Aquí está solamente el porcentaje de desviación respecto a este valor ideal que se tiene por acá. En los problemas, por lo general, siempre se va a dar este valor de la relación de parámetros de C sobre A menos que se diga que se haga referencia a alguna de estas tablas donde podemos extraer de acá esta relación. Ustedes pueden tomar el valor ideal, pero eso debe también aclararse. La secuencia de los planos de apilamiento ya la vimos también en el video. La secuencia es AB. Esto es lo que se repite: plano A, plano B, plano A. Es una forma bastante sencilla de formar la estructura. Les quedará de tarea descubrir que el factor de empaquetamiento realmente es 0.74 para la estructura HCP. Por esta razón, también la HCP es llamada una estructura muy compacta. Es un buen ordenamiento de átomos que se tiene.
¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular el factor de empaquetamiento? Simplemente conociendo el número de átomos por celda, el volumen del átomo, considerado esto como esfera sólida, dividido entre el volumen de la celda unitaria. Y mucho ojo acá, la celda unitaria ya no es cúbica. Tiene esta dimensión C y tiene este parámetro A. Entonces habrá que calcular el volumen de este prisma hexagonal. Y de ahí también ustedes eligen si lo hacen análisis por celda primitiva o análisis por la HCP total. Pero aparte de eso vamos a ver en el problema que viene a continuación, de cómo calcular al menos el volumen, que es lo más complicado de esta celda. El volumen. Porque el número de átomos ya sabemos. Si es celda primitiva, 2 átomos por celda. Si es la HCP total, 6 átomos por celda. Aquí una tabla resumen de lo que ya hemos abordado, la cúbica simple, su parámetro de red con el radio atómico, cómo se relacionan, la cantidad de átomos por celda. Observen, esta no la vimos porque es bastante simple, solamente se necesita un átomo por celda, el número de coordinación de 6 y el factor de empaquetamiento 0.52. Observen que este todavía es menos compacto que la BCC. Y los demás 0.74, como vemos acá para FCC y HCP. El ejemplo para la celda HCP. Veamos. Se menciona por acá, el cobalto tiene una estructura HCP, masa atómica de 58.93 gramos por mol y un radio atómico de 0.1253 nanómetros. Además tiene una relación C sobre A de 1.623. Calcular la densidad teórica del cobalto. Veamos en la tabla anterior si tenemos el cobalto por aquí, como ejemplo, para que hagamos comparación con la respuesta. Nos está pidiendo que calculemos la densidad teórica. Tenemos el cobalto, sí, pero no tenemos su densidad, solamente su relación de radio atómico por acá. Y relación C sobre A. Muy bien. Veamos. Primeramente, los datos. ¿Seguimos conectados? ¿Se visualiza lo que estoy escribiendo acá en rojo? Sí, ingeniero. Muy bien. HCP. ¿Qué datos vamos a sacar de esta HCP? ¿Qué datos conocemos ya de la HCP? Número de átomos por celda. Número de átomos por celda, muy bien. Lo vamos a hacer también de la forma más complicada, tomando la celda primitiva. Entonces voy a poner 2 átomos por celda, pero aclarando que es para la celda primitiva. Después ustedes, para práctica, pueden hacerlo tomando en cuenta la celda total. Entonces acá vamos a hacer el análisis con celda primitiva. Para saber la densidad, recordemos que la densidad requiere conocer el número de átomos por celda, la masa atómica, el volumen de la celda unitaria y el número de Avogadro. El número de átomos por celda ya hacemos acá si lo hacemos por la celda primitiva. La masa atómica, el enunciado acá nos dice que tenemos una masa de 58.93 gramos por mol. Y también necesitamos el parámetro de red A y el parámetro de red C. La relación que nos da de C sobre A dice que vale 1.623. Vamos a poner por acá 1.623. No conozco C ni conozco A, pero sí puedo llegar a conocerlos. ¿Por qué? Porque me dice acá que tengo un radio atómico de 0.1253 nanómetros. Entonces, si coloco aquí el radio atómico de 0.1253 nanómetros, puedo conocer el parámetro de red.
Vamos a poner aquí calculando parámetro de red A. ¿De dónde sale? De acá. Si lo vemos, el parámetro de red A es 2 veces el radio atómico. Esta es la dirección en la que más sencilla se puede calcular, ¿verdad? Observen que esto es A, esto que tenemos acá también es A, todo esto vale A. Se forman triángulos ¿de qué tipo acá? Muy bien. R, ya dijimos 0.1253. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da ese parámetro de red? Pueden confirmar este valor. 2. Bueno, estamos en nanómetros. Voy a poner así primero. ¿Pueden confirmar ese valor? Confirmo. Esto es en nanómetros, pero como vamos a calcular la densidad, y ya dijimos la densidad conviene trabajarla mejor en gramos sobre centímetros cúbicos, pasemos ese parámetro de red de una vez a centímetros. ¿Cuánto quedaría esto pasado a centímetros? ¿Cuál es el factor de conversión acá? 1 nanómetro. ¿Cuántos centímetros son? Que olvidaron la conversión. ¿Cuánto resulta esto? Ya lo tenemos en centímetros. Ahora vamos a calcular el volumen. Volumen de celda primitiva. Para calcular el volumen de celda primitiva debemos dibujar esa celda primitiva. Vamos a ver si me sale bien el dibujito por acá. Quiero que se vea lo más igual posible. Bien, esa puede ser la base superior y por acá la altura. Más o menos así. Esa es la celda primitiva. Ya sabemos que aquí mide A, también aquí tiene A. Aquí también tiene A y esta porción también vale A. Todo esto vale A. Entonces aquí, ¿cómo calculamos el área de esa sección transversal? Toda esta porción que tenemos aquí. Si queremos seleccionar este triángulo, por ejemplo, todo este triángulo que está acá, calculamos su área y después lo multiplicamos por 2 porque este otro triángulo se borró acá. También es igual. Ese triángulo también es igual, ¿vale? Este otro triángulo que ustedes ven por acá también es igual. El área, entonces aquí sería, si lo vemos aquí, 2 veces la ecuación del triángulo, 1/2 de la base. Si tomamos esta acá, la base es A,
y una altura. Le vamos a poner a esa altura, le vamos a poner h, que sería esta altura que tendríamos de este triángulo. Aquí tendríamos h. ¿Pero cuánto vale esa h? Si estos triángulos son equivalentes todos, entonces aquí deberíamos tener un ángulo que se forma, y esto es parte de trigonometría, ¿verdad? Debería ser 60 grados. Entonces nosotros podríamos indicar que h, de una vez aplicando la función de las funciones trigonométricas, podría ser h igual a, veamos, a seno de 60 grados. ¿Estamos bien por acá? Sí. Muy bien. Recuerden que seno es el opuesto, que sería h, sobre la hipotenusa, que sería a. Aquí tenemos que h es igual a seno de 60. Entonces, el área total, nosotros podríamos ahora seguirla simplificando y decir que esta área es igual a 2 por 1 medio, sería 2 por a, y h ya sabemos que vale a seno de 60 grados. Aquí tendríamos 2 veces a cuadrado. El color amarillo pueden visualizarlo, que estoy dibujando acá, con el que estoy escribiendo. Uy, el 2 se simplifica. Sí, el 2 se simplifica. Muy bien, aquí tenemos. Sería a igual también acá. Muy bien, tenemos el área. Entonces ahora, para calcular el volumen, vamos a escribirlo acá, esa cota con otro color. Ya sabemos que la altura, no sale tan bien acá, aquí está mejor. La altura de este prisma es c, entonces vamos a indicar con c sobre a igual al valor que nos da de 1.623. De aquí nosotros podemos despejar e indicar que c es igual a 1.623 veces a. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque el volumen, ahora vamos con el volumen. Si el volumen de la celda unitaria primitiva será la área, esta que tenemos aquí, multiplicada por la altura, que en este caso es c. Entonces ya hemos dicho que a nos resultó de a cuadrado seno de 60 grados y la altura vale 1.623 veces a. Haciendo las respectivas operaciones y ordenando los términos, aquí tendríamos que a al cuadrado por a resulta de a al cubo. Incluso podemos poner anticipado 1.623 por a al cubo seno de 60 grados. Y con esto tenemos el volumen particular para este caso, porque ya tenemos la relación C sobre A. Bien. Tenemos el volumen de la celda unitaria primitiva, que vamos a sustituir acá. Si gustan, lo podemos calcular antes, como ustedes quieran. Si lo calculamos antes, aquí tendríamos volumen de la celda unitaria, ya dijimos 1.623 por a al cubo por el seno de 60 grados. Con esto ustedes ya tienen idea de cómo calcular el volumen para poder calcular el factor de empaquetamiento en esta estructura, que tenemos que llegar a 0.74. ¿Cuánto vale el parámetro de red? ¿A qué valor llegamos? Aquí lo tenemos, 0.2506, ya en centímetros, bueno, 0.2506 por 10 a la menos 7, esto debe estar elevado al cubo, seno de 60 grados. Si me ayudan con este cálculo para descubrir cuál es el volumen de la celda unitaria. Esto es lo más complicado, ya van a ver que después solo sustituimos en la ecuación de densidad y ya tenemos el valor. ¿Cuánto da?
A mí me da 2.21 por 10 a la menos 23. Muy bien, 2.21 por 10 a la menos 23. Muy bien. ¿Qué unidades tiene? Centímetros cúbicos. Estamos trabajando ya en centímetros. Tenemos ya el volumen, que era la parte más complicada. Y ahora sí podemos calcular densidad. Ya sabemos que la densidad hemos mencionado, y estoy indicando acá que lo estoy haciendo lo más explícito posible para que vayamos memorizando un tanto las ecuaciones. Y tendremos acá entonces, número de átomos por celda, ¿cuánto dijimos que eran? Vamos a ver si no se han perdido. 2. 2, muy bien, porque estamos con la celda primitiva. 2 átomos por celda. La masa atómica, ¿cuánto dijimos? 58.93. El volumen que acabamos de encontrar, 2.21 por 10 a la menos 23. Ya eso es volumen, ¿verdad? Y acá 6.022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Y con esto veamos de cuánto resulta la densidad. ¿Pueden confirmar este valor? Yo confirmo. Excelente, muchas gracias. Muy bien, tenemos aquí el valor de la densidad teórica para el cobalto en este caso. 8.85 gramos sobre centímetros cúbicos. Preguntas. Que si vamos a llegar al mismo resultado si utilizamos la HCP total. Claro que sí. La diferencia estará, y quizás aquí voy a poner esta nota, solo para que recordemos, en la HCP total que vamos a tener, que son 6 átomos por celda. Y que la ecuación del volumen muchas veces va a llevar un 3 por acá. Bueno, siempre, no muchas veces, sino que siempre va a llevar un factor de 3 al cuadrado C seno de 60. ¿Alguien llegó a esta deducción utilizando la HCP total? Yo para el volumen encontré otra vez. ¿Otra? ¿Cuál es esa otra? Para el volumen total del HCP 24 raíz de 2 por R al cubo. Ah, claro, sí. 24 raíz de 2. No, 24 multiplicado a raíz de 2. Ah, y pues sí. 24 raíz de 2 raíz de 2 por R al cubo. Por R al cubo. Muy bien. Esto ya en términos del radio atómico, ¿verdad? Muy bien. Vale. En la mayoría de libros textos, por acá van a encontrar esta expresión. Diferencias con la HCP primitiva. Ya las pusimos acá. HCP primitiva. Aquí se tienen 2 átomos por celda. Y que el volumen de la celda unitaria es simplemente A cuadrado C seno de 60. Si lo hacen por la HCP total o la primitiva, la respuesta siempre para este ejercicio debe ser 8.85 gramos por mol. Y acá de tarea que comprueben que sí debe dar lo mismo. Bien, preguntas. Esto todavía no termina. Nos hace falta ver unos par de conceptos para ir cerrando esta unidad. Las transformaciones alotrópicas se refieren al hecho de que los materiales pueden presentar diferentes formas desde el punto de vista de su estructura cristalina, es decir, pueden presentar diferente estructura cristalina de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentren.
Así, por ejemplo, van a aparecer dos conceptos importantes como el polimorfismo y la alotropía. Los dos se refieren a lo mismo, a que un material o un elemento puede presentar diferentes estructuras cristalinas bajo diferente presión y temperatura. Pero en el caso del polimorfismo se acostumbra a utilizarlo para los materiales que no son puros, es decir, mezclas o aleaciones, mientras que la alotropía es el concepto que se prefiere utilizar refiriéndose a las sustancias puras. Si hablamos, por ejemplo, del hierro puro, cuando cambia de una estructura cristalina a otra, ese fenómeno es alotropía. Si hablamos de una aleación, estaño-plomo, por ejemplo, cuando cambia de una estructura cristalina a otra, se prefiere llamarle polimorfismo, pero ambos términos se refieren al mismo fenómeno de cambiar su forma. Las transformaciones polimórficas, entonces, como ya mencionamos, se refieren a los materiales no puros, elementos no puros, aleaciones sobre todo, si lo vamos a referir nosotros en ciencia de los materiales a los materiales metálicos, pero ahí aparecen entonces todas las aleaciones que en otras unidades vamos a estudiar. El hierro, por ejemplo, va a presentar diferentes estructuras si hablamos solamente de hierro, no lo que nosotros llamamos normalmente hierro. En cualquier taller, por ejemplo, a todos le decimos hierro, ¿verdad? Pero hierro solamente es el Fe, ¿verdad? Decimos bien. En el taller, hierro es lo que se refiere a acero, que lleva muchos otros elementos químicos, no solamente hierro. Pero si hablamos solamente del hierro, este es considerado como una sustancia pura, entonces este va a presentar el fenómeno de alotropía, cambiando de estructura cristalina de acuerdo a los intervalos de temperatura que se tengan hasta llegar a su temperatura de fusión de 1539 grados aproximadamente, grados Celsius. Entonces, para la mayoría de los elementos se acostumbra a realizar esta curva de enfriamiento donde se especifica, enfriamiento o calentamiento, donde se especifique el cambio que va sufriendo en su estructura cristalina de acuerdo a la temperatura que presenta. Por ejemplo, si estamos desde la temperatura de menos 273 grados Celsius, casi el cero absoluto, un poquito cerca de esto, hasta los 912 grados Celsius, el hierro va a presentar una estructura BCC, es decir, una estructura cúbica centrada en el cuerpo. A ese tipo de hierro se le acostumbra a llamar el hierro alfa. Pero sucede que cuando pasa de los 912 grados Celsius a 1394 grados Celsius, este hierro cambia su estructura cristalina y pasa a ser una FCC. A ese hierro se acostumbra a llamarle hierro gamma. Cuando cambia aún más su temperatura de 1394 a 1539, el hierro pasa a ser un hierro delta con estructura nuevamente BCC. Esta distinción en estructuras cristalinas provoca efectos muchas veces severos en los materiales y es necesario tener un pleno conocimiento de estos cambios polimórficos que sufren por el hecho de los tratamientos térmicos a los que se someten muchos de los materiales. Si no tenemos conocimiento de esto, vamos a provocar muchas fracturas en los materiales cuando nosotros estemos realizando tratamientos térmicos, como un templado, un revenido, un recocido, por mencionar algunos de estos, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a cómo cambia el volumen de las estructuras, puesto que aquí estamos pasando, observen, de una BCC a una FCC, una estructura menos compacta a una estructura más compacta. Después pasamos de una estructura muy compacta a una estructura menos compacta. Todos esos cambios de volumen provocan muchas veces fisuras en los materiales, que si no se controlan, se dejan almacenadas como ya fallas residuales que provocan una inminente fractura en el desempeño del material. Anisotropía es otro término que se refiere a que nosotros podemos medir diferentes propiedades en los materiales, incluso midiendo una misma propiedad. Si la medimos en diferentes direcciones, esta va a presentar diferentes valores. ¿Cómo se entiende esto? Imaginemos una celda unitaria por acá, como esta que tenemos. Si nosotros quisiésemos medir la propiedad, por ejemplo, llamada el módulo de elasticidad, que es algo que vamos a aprender allá en la unidad número 7.
propiedades mecánicas. La resistencia que va a ofrecer el estiramiento en este caso. Si hablamos de que se va a medir ese módulo de elasticidad en la dirección 1, 0, 0, como lo vemos por acá, 1, 0, 0, o si la medimos en la dirección 1, 1, 0, o si la medimos en la dirección 1, 1, 1, este va a presentar diferentes valores. A eso es a lo que estamos llamando anisotropía. Tener diferente valor de una misma propiedad medida en diferente dirección. ¿De dónde se sacan estas direcciones? Esto es parte de la tarea también que ustedes están desarrollando. Las direcciones siempre se colocan entre corchetes y son las coordenadas unitarias cuando nosotros nos movemos en el eje X, Y o Z. Por ejemplo, aquí observen que la dirección es 1, 0, 0 porque partimos del origen, avanzamos una unidad en el eje X. Llegamos hasta este punto, pero a partir de ella no nos movemos, por eso la coordenada Y y Z son 0. La dirección es 1, 0, 0. En esta otra observemos que su dirección es 1, 1, 0 porque avanzamos desde el origen una unidad en X, una unidad en Y y 0 unidades en Z. Por eso tenemos 1, 1, 0. Esta que tenemos acá es 1, 1, 1 porque avanzamos desde el origen una unidad en X, una unidad en Y, una unidad en Z. 1, 1, 1. Y así todas las demás que vemos acá. Hay una forma de representarlas cuando son fracciones de las unidades unitarias que avanzan acá en el plano. Esto es parte también de lo que ustedes pueden investigar en su tarea número 1. A lo que estamos haciendo referencia con la anisotropía es esto. Observen que aquí tenemos las direcciones en las que se midió este módulo de elasticidad para diferentes materiales puros, como el hierro, el caso que tenemos acá. En la dirección 100 se tiene un módulo de 125 gigapascales y este módulo cambia cuando se midió ahora en la otra dirección. 210.5 gigapascales en la dirección 110. Y cambia todavía cuando hablamos de la dirección 111. Cambió a 272.7 gigapascales. Observemos que aquí tiene mayor valor cuando nosotros medimos el módulo de elasticidad en esta dirección. Parte de esto ya lo explicamos acá, la forma en la que se representan las direcciones, cómo avanzamos para llegar hasta cierto punto y cómo medimos las propiedades bajo esas direcciones. Otras propiedades que son anisotrópicas, es decir, que van a presentar diferentes valores para diferentes direcciones en las que se mida, son la resistividad eléctrica, el coeficiente de dilatación lineal térmico, la susceptibilidad magnética también, que son parte de las propiedades que cambian cuando se miden en otra dirección. Aplicado o amarrado a este concepto viene la textura. La textura no es nada más que la orientación preferencial de los cristales, es decir, hacia dónde están orientados, y eso va a dar también el efecto de anisotropía debido a la textura. Un ejemplo bastante clásico de cómo entender esto es, por ejemplo, cuando nosotros estamos comiéndonos un trozo de carne y resulta que la carne está de carne de res y resulta que la carne de res está dura. ¿Qué hacen ustedes cuando sucede tal cosa? Claro está que la carne no deseamos que se desperdicie, no queremos que quede ahí, ¿verdad? Sino que buscamos la forma de comerla. Si no tenemos cubiertos y la carne está dura, ¿qué hacemos? ¿Seguimos por acá? Sí, ingeniero. Seleccionar otra dirección, digamos. Ajá, muy bien. Observamos cuál es la textura de la carne y vemos a dónde están las fibras donde se enlazan una porción con otra. Entonces, a nuestra conveniencia, buscamos el lado donde nosotros podamos arrancar las porciones de la carne. A eso hace referencia esto de la textura. La dirección preferencial que tiene el ordenamiento de los átomos y que va a provocar que medidos en una dirección resulten bastante bien las propiedades mecánicas y medidas en otra dirección resulten bastante débiles esas propiedades mecánicas. Esto del video que traía por acá lo vamos a dejar pendiente, no es nada en particular que represente la textura, sino más bien un ejemplo de aplicación de que agregando fibras nosotros a los polímeros podemos dar una orientación preferencial de soporte
a los polímeros. El aluminio es cristalográficamente anisotrópico, tiene cristales orientados en una dirección preferencial y que si medimos propiedades en esa dirección, pues van a cambiar respecto a otra dirección que nosotros utilicemos. Lo contrario a la anisotropía es la isotropía, y esto se prefiere que tengan muchos de los materiales metálicos, porque la isotropía va a cancelar todo el efecto de variación que tengamos en la medición de diferentes magnitudes o propiedades dentro de los materiales. Es decir, que no va a existir ya esa diferencia entre medirla en X, Y o Z, una propiedad, porque en todas vamos a tener el mismo valor. Se prefiere que sean así, porque eso da pie a que no haya regiones donde exista debilidad en los materiales. Entonces de ahí viene el hecho de que los materiales policristalinos son los que presentan esta propiedad de isotropía, que vamos a medir cualquier propiedad en diferentes direcciones y siempre vamos a obtener el mismo valor. Para que comprendamos bien esto, aquí están dos esquemas representativos. Tenemos un material policristalino y un material monocristalino. En este caso, imaginemos que ese material monocristalino fuera la carne de la que hablamos anteriormente. Si esa carne nosotros la queremos morder por acá, sería un tanto difícil desprender esa porción. Pero si esa carne nosotros la mordemos por acá, ya es un tanto más fácil morderlo, desprender ese pedazo. Entonces los materiales monocristalinos presentan ese efecto de anisotropía. Si aplicamos esfuerzos por acá, pueden ser mayores los esfuerzos necesarios para separar una porción a que si nosotros aplicamos esfuerzos por acá. Puede ser más sencillo separar las porciones si nosotros aplicamos esfuerzos en esa dirección. En cambio, en un material policristalino presenta lo contrario a la anisotropía, es decir, la isotropía, y ya sea que nosotros apliquemos esfuerzos de tensión acá o los apliquemos acá, en cualquier dirección que tengamos, en todos vamos a obtener los mismos resultados, la misma cantidad de esfuerzo aplicado. No habrá una dirección de ventaja ni una dirección de desventaja, sino que en todas se va a presentar buenas propiedades. Bien, eso es parte de la anisotropía e isotropía. Preguntas de examen. El comportamiento térmico de los materiales, ya con esto vamos a terminar, no les robo más minutos, solo mencionarles que también pueden tenerse diferentes propiedades térmicas de los materiales de acuerdo a sus condiciones de presión y temperatura que se tengan, ¿no? Propiedades como la expansión térmica, es decir, qué tan sensible es a modificar sus dimensiones en cuanto a un cambio de temperatura, o qué tan bueno es para transferir calor, qué tan bueno es para poder cambiar de fase de acuerdo a la cantidad de masa que tenga y a la diferencia de temperatura que tenga. Y también acá, esto de la conductividad térmica va amarrado también a qué tan fácil transmite el calor. La transferencia de calor, pues no es nada más que esto, es energía en tránsito. Tenemos aquí una fuente de calor, si se está calentando esta porción de material, dependiendo de la facilidad con la que se transfiera esa energía en forma de calor, así decimos si es buen conductor o es mal conductor. Los materiales metálicos, por tener electrones libres, son los que mejor transfieren el calor. Entonces pasan de este extremo a este extremo la energía en forma de calor de una forma bastante rápida. Esa característica de dependencia se indica con la conductividad térmica, una K mayúscula. Tendremos una K muy superior en los materiales metálicos y bastante baja en los materiales poliméricos y algunos cerámicos, porque estos son considerados como aislantes térmicos. La expansión térmica se refiere a cuánto cambia la longitud de un elemento, por ejemplo, cuando hay un cambio de temperatura. Aquí tenemos el coeficiente de dilatación térmica, la longitud inicial y la diferencia de temperaturas. Esto es dato característico de los materiales y esto es lo que algunas veces es propiciado por el hombre, a lo que se somete el material. Dependiendo del cambio de temperatura que se tenga, así va a ser la cantidad en centímetros, metros, pulgadas o lo que sea que tengamos aquí de longitud que se modifique.
Bien, calor específico solamente es la cantidad de calor que se requiere en una masa para incrementar su temperatura en 1 grado. Si tenemos acá una masa específica, podemos elevar su temperatura en 1 grado a través de este concepto de calor específico. Lo que sucede muchas veces, si ustedes saben que el agua se evapora a cerca de 100 grados Celsius, imaginemos en condiciones ideales, ¿verdad? Cerca de 100 grados Celsius, ¿por qué cuando vamos a una piscina de vacaciones y salimos con el cuerpo mojado y sin que nos sequemos ni nada, pero al cabo de un tiempo esa agua se ha evaporado? Nuestro cuerpo no llegó en ningún momento a 100 grados Celsius, pero sin embargo el agua se evaporó. ¿Alguna vez se han preguntado eso? Eso se debe a este concepto, calor específico. Dependiendo de la masa de agua, en este caso que tengamos, así va a ser la cantidad de energía térmica necesaria para que pueda cambiar su fase. Les dejo esa inquietud para que investiguen un poco más ese fenómeno, por si no se lo han preguntado antes. ¿Por qué sí se evapora el agua a pesar de que nuestro cuerpo no llega a 100 grados Celsius cuando salimos y estamos un buen rato fuera desde una piscina? Bien. Lo demás es parte de lo mismo, solo otra gráfica agregada de las propiedades del hierro cuando cambia su estructura cristalina y el porcentaje de volumen, que sí es lo que interesa por acá cuando cambiamos de una fase a otra, cómo se va a calcular esa modificación en el volumen que se tenga. Volumen final menos volumen inicial entre volumen inicial, eso por 100% nos va a dar el porcentaje de modificación en volumen que ha sufrido un material cuando pasa, por ejemplo, de BCC a FCC o a HCP, o viceversa. Eso es parte de lo que vamos a aprender también en las sesiones de discusión, cómo calcular este porcentaje. Aquí otros ejemplos que los pueden leer respecto al estaño, que también presenta diferentes estructuras cristalinas de acuerdo a la temperatura y presión en la que se encuentre, así como también el carbono. Muchas veces lo tenemos como grafito, como vapores, como líquidos o como diamante, pero bajo intervalos de presión y temperatura extremadamente grandes. Observen presión sobre todo, bajo intervalos de presión extremadamente grandes. Ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? Que tenemos una misma estado de agregación molecular sólido, pero puede presentarse en grafito o puede presentarse en diamante. Dos formas diferentes. El carbono sufre polimorfismo también, de acuerdo a su condición de presión y temperatura. Con esto entonces cerramos la unidad número 2. Las disculpas por el tiempo que nos hemos tomado, pero hemos cerrado con bien esta unidad número 2. Preguntas.